Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta al Padre Rayito en su programa De Familia en Familia. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia. Gracias a Dios, hoy martes saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes medios, televisión, internet, y a todos aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales y se comunican con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en cabina 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. Nuestra página de internet www.montemaria.org. Las redes sociales Jorge Sarga, Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Son las formas. También tenemos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Y tenemos también en Denver, Colorado, área 720-229-5642. 229-5642. Son las formas en las cuales ustedes pueden comunicarse, hacernos preguntas, comentarios, quejas, reclamaciones, todo. Ay, quién sabe si les hagamos caso. No es cierto, sí les hago caso, y mucho. Entonces ahí ustedes pueden comunicarse y hacernos llegar pues sus intenciones también para la misa, sus comentarios, sus dudas sobre esta temática que estamos trabajando, que es la Lectio Divina. Y estábamos viendo dentro de la Lectio Divina, primero ahorita nos ubicamos en qué estamos. Dentro de vamos a consagrarnos, a pedir la intercesión de María Santísima, pidiéndole que nos conceda, nos alcance la gracia de no pecar, no caer en pecado mortal. Como lo hago yo siempre en las mañanas, 3 Aves Marías, pidiéndole a ella esta intercesión. Y es: María, Madre mía, concédeme no caer en pecado mortal en este día, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ahí me faltó por la sabiduría que te concedió el Hijo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Oremos. Salve Regina Mater Misericordia, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos et sules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictus fructus ventris tui. Nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, uc digna ficiamur provisiomimus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propicio respice.
ed intercedente gloriosa ed immacolata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Joseph eius esponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Pablo, ed omnibus santis, quas pro conversione peccatorum pro libertate ed exaltatione, Sante Matres Ecclesia, preces fundibus misericordes et benignos exaudi, per eudum Christum Dominum nostrum. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam in insidias diaboli, esto presidium, impere illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes milices celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in infernum detrude. Amén. Amén. Cor Jesús sacratissimum, Miserere nobis. cor Jesús sacratissimum, Miserere nobis. cor Jesús sacratissimum. Miserere nobis. Bueno, pues vamos ahora a invitar a este joven, Cristian, Sería el que nos Monseñor. comparta. Ah, no, no es Cristian, Sí, sería Monseñor. perdón. Monseñor Pino Miranda. Por eso yo decía que Monseñor Pino Miranda, es el que yo decía. Claro, vamos a escuchar a Monseñor Pino Miranda. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Ya estamos de regreso y estamos compartiendo, o vamos a compartir lo que es la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? La Lección Divina, un método muy conocido dentro de la fe católica, donde lo que hacemos es aprender a orar con la palabra, a meditar con la palabra, a escuchar con la palabra, a obedecer con la palabra, a vivir de la palabra. Esto es lo más importante. Y dentro de este planteamiento hemos visto rápidamente, nada más para aquellos que nos siguen, pues ya se lo saben, para aquellos que pues todavía no, por causas de que no están constantemente o se están incorporando por primera vez, la definición que utilizamos para la Lección Divina es muy sencilla: lectura orante de la palabra, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. La parte más difícil tal vez sea dejarse transformar, ¿sí? Porque es morir a muchas cosas y dejar de ser muchas cosas a las cuales estamos acostumbrados. Ok, esto es en cuanto a la palabra, a la definición. Hemos visto que la Lección Divina tiene 6 pasos, ¿sí? Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación con la palabra. Cuarto paso, oración con la palabra. Quinto paso, contemplación desde la palabra. Y sexto paso, compromiso. Son los 6 pasos de la Lección Divina. Estamos en el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo. ¿Qué es invocar? Hacer presente, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos tome en sus manos, y tome en sus manos nuestras vidas, todo, no solamente es un aspecto, sino todo. Y ahí es lo difícil, ¿no? Porque bueno, en esto sí, pero en esto no. Claro, yo creo que en conciencia quisiéramos, aunque a veces nos cuesta trabajo. Y por ejemplo, los que pues estamos queriendo servir a Dios o echándole ganas a Dios, y a veces pues nos dejamos llevar por el coraje, nos dejamos llevar por la flojera, nos dejamos llevar por un pecado habitual, nos dejamos llevar por el egoísmo, bueno, tantas cosas, y pues es lo difícil, pero estamos en esa lucha. A veces lo dejamos actuar, a veces no lo dejamos actuar. Invocación al Espíritu Santo. Para dejar actuar al Espíritu Santo hemos visto, primer momento, fe
y apertura al espíritu. ¿Se acuerdan? Segundo momento, pureza de corazón. Tercer momento, desprendimiento y docilidad, desprender. Y el cuarto que estamos ahorita, espíritu de oración. ¿Ok? Aquí nos estamos deteniendo porque es importante entender la oración, porque es la parte fundamental en el proceso de todo buen cristiano, saber escuchar a Dios. Y hemos estado hablando, pues nos fuimos directamente al Catecismo de la Iglesia Católica, a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, para poder investigar cómo es la oración. Porque lo hacemos a veces bien, a veces mal, a veces creemos que nos falta, a veces creemos que nos sobra, a veces creemos que no sabemos, a veces creemos que hacemos mucho y no hacemos nada, y a veces creemos que hacemos poco de oración y es cuando es más a veces efectiva. Entonces, la oración es un don que recibimos de Dios, pero sí es necesario que veamos algunos elementos que ya se han establecido, que se han conocido a través, gracias a la historia de la Iglesia, gracias a la misma palabra de Dios, gracias a los padres de la Iglesia, a los grandes santos, al magisterio de la Iglesia, tenemos muchas herramientas para ir entendiendo lo que es la oración. Hemos visto, empezamos en el número 2558 del Catecismo de la Iglesia Católica y veíamos cómo las tres partes del Catecismo de la Iglesia Católica, las tres primeras partes, tienen relación con la cuarta parte. Nada más lo que habíamos dicho. Dice, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Lo que creo, lo que celebro y lo que vivo se tiene que vivir desde la oración, desde la oración. Y ya habíamos visto qué es la oración, número 2500, estábamos viendo como título principal qué es la oración. Ya habíamos visto la oración como don de Dios, 2559, 2560 y 2561. Y estábamos viendo o empezando a ver la oración como alianza. Como alianza. ¿Qué significa alianza? Nos habíamos quedado en eso, si recuerdan. Íbamos o estábamos viendo este elemento de lo que es la alianza. Entonces, si retomamos lo que hemos visto, si retomamos todos los elementos que hemos estado contemplando, para poder entender todos los aspectos de lo que es la oración, estábamos viendo y vimos el tema de la alianza, vimos la promesa a los padres, vimos algunos pasajes bíblicos, sí estábamos viendo, pero vamos a hacer una pequeña pausa para hacer la pausa de la media y poder nosotros entender y comprender un poquito más la oración como alianza. Regresamos, estamos en su programa de Familia en Familia. Nos dice el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. De familia en familia, continuamos. Eso, y estamos aprendiendo lo que es la alianza, los elementos de la alianza, que van a ser fundamentales dentro del proceso de lo que es la vida de oración, la vida de oración. Y en esto veíamos algunos aspectos prácticos que nos va a presentar la palabra de Dios. Habíamos visto la alianza primera, ¿cuál fue? Adán y Eva, ¿sí? Que se hizo, que tenían ahí. Y de ahí, fíjense, de ahí me salió lo de la misericordia. Pero bueno, eso sería salirme completamente, pero ahí entendí mejor la misericordia, ahí entendí mejor la misericordia, la miseria y el corazón. Pero bueno, no lo tomo ahorita porque si no luego me salgo del tema, Bueno, entonces viene en el Antiguo Testamento también la promesa a los padres, a los patriarcas. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac y Jacob. O sea, tú haz lo que yo te pido y van obedeciendo y van marcando esa alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob.
¿Cuál es la primera alianza que se va a hacer con Abraham? Deja todo. Acuérdense esa llamada que Dios le hace a Abraham de salir de su casa, de la tierra de Ur, para hacer lo que tiene que hacer, obedecer y dejarse guiar por Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. O sea, ahí está un pacto, una alianza. Recuérdense, es parte de la oración. Dios habla, yo escucho y obedezco. Aquí es simplemente, Dios le habló a Abraham, obedeció y salió. Entonces esto va a ser muy importante. Luego vamos a ir viendo cómo se va dando esta guía de Abraham y Dios, o de Dios y Abraham, cuando se tienen que separar. Bueno, en Egipto cuando llegan y que hace pasar a su esposa por su hermana, luego se separa de Lot, y las promesas de la, ¿cómo se llama? Divinas y la alianza en el capítulo 15, lo habíamos visto, cuando dice en el capítulo 15 del Génesis, dice, ok, vamos a leer desde el versículo 1, dice, después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham. Fíjense cómo se escribe ahí, Abraham, no está con H intermedia, sino como si fuera Abraham de abrir la puerta, nada más que con acento, Abraham, ¿sí? En visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Su Biblia, digo, si traen la Biblia hay que abrirla, ¿sale? No nada más sirve que esté ahí. Capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredará ese, sino que saldrá de tus entrañas, uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole fuera le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después les dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. O sea, ahí vemos ya un elemento importante dentro de la oración, el creer y que se le va a tomar como justicia, o sea, justificación. Yo creo y esa fe me justifica delante de Dios. O sea, me da crédito para que Dios me conceda. Obviamente nuestra justificación está ya en Jesucristo. Él nos ha justificado a todos. No es por nosotros, sino por Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Luego le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio puso cada mitad frente de la otra. Los pájaros no los partió, las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan. Luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por enfrente de aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas,
kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Entonces fíjense, luego viene el cumplimiento de la alianza. La alianza empieza en Abraham, pero todavía estamos viviendo en esa promesa, en ese cumplimiento. Viene uno de los hijos, el primer hijo de Abraham, que se va a llamar Ismael, que no es hijo de su esposa, sino de la esclava. Luego va a venir Isaac, con Isaac también va a venir este pacto, con Jacob también va a venir este pacto. Luego de Jacob viene José, ¿se acuerdan? José el soñador, que es cuando se van a Egipto y se cumple esta profecía, 400 años de esclavos. Entonces, como Dios va hablando de estos elementos. Entonces, veíamos estas alianzas, las promesas con los padres. La otra alianza que habíamos visto, sí la habíamos visto, del Sinaí, de Moisés. Sí la habíamos visto en Éxodo, de los capítulos 19 al 24, ¿sí? La alianza en el Sinaí, la alianza y el decálogo, ¿sí? Hablábamos de las promesas de la alianza, la preparación de la alianza, hablamos del decálogo, el código de la alianza, o sea, hablamos cómo va a ser una alianza es un pacto. Cuando yo contrato un servicio estoy haciendo una alianza, yo te voy a dar un dinero, tú me prometes dar el servicio al cual yo te estoy contratando, ¿sí? Esta es la alianza que estamos haciendo. Entonces, en la alianza entre Dios y su pueblo, Dios dice, tú escucha y yo cumplo mi promesa, ¿sí? Dios no falla en la alianza, el que falla es el hombre. Y ahí es el problema que tenemos para poder nosotros entender. Entonces, el código de la alianza, las leyes relativas a los esclavos sobre el altar, el homicidio, los golpes, robos animales, delitos que deben ser compensados, violación de una virgen, leyes morales y religiosas, las primicias y los primogénitos, la justicia, deberes con los enemigos, el año sabático y el sábado, las fiestas de Israel, bueno, todos estos. Y ya en el 24 tiene como título ratificación de la alianza. O sea, viene esta como que confirmación de lo que va a ser la alianza, ese elemento, gracias, que va a ser muy importante. Entonces, la alianza en el Sinaí, ya habíamos visto algunos elementos de esta alianza, como alianza y banquete sagrado, ¿se acuerdan? Éxodo 24, la sangre y el parentesco, Éxodo 24, 3, 8, la alianza y la palabra, Éxodo 19, 3 al 8. Sí, son algunos de los elementos que habíamos visto. Ya no me voy a detener en ellos, nada más para retomarlos, como mencionarlos. Y habíamos visto la otra, el tratado de la alianza en el Deuteronomio. Esto creo que, no sé si lo habíamos visto, pero déjenme checar. En el libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio vamos a tener también frecuentemente estos elementos de la alianza. Por ejemplo, se va a hacer incluso una señal, van a tener una señal externa que puedan ver para la alianza. Va a ser una cajita, el arca de la alianza. ¿Qué podríamos decir que es? El arca del pacto entre Dios y el pueblo. ¿Qué venía en el arca? Las tablas, el maná, el báculo de Moisés. Son los elementos que tenemos, ¿sí? Y que incluso se hablaba de la circuncisión del corazón, porque uno de los pactos de la alianza, ahí en el versículo 12, capítulo 10, en el título dice, la circuncisión del corazón. ¿Cuál era la señal de la alianza en el cuerpo del hombre para decir que eran del pueblo de Dios? La circuncisión en el miembro, en el pene. Se circuncidaba como una señal de pertenencia. Yo le pertenezco a Dios. Yo les compartía que hace muchos años yo me hice un sello en el pecho diciendo yo le pertenezco a Dios, porque a veces uno quiere salir corriendo, ¿no? Y que no se me olvide. Entonces, estos son los aspectos. Y durante el Deuteronomio vamos a ver algunos elementos donde se debe de dar el culto, que es parte de la alianza, ¿no? Pero bueno, algunos elementos
si ustedes ven los títulos de los capítulos, tiene que ver cómo se comporta o se tendría que comportar el pueblo de Dios con diferentes. Miren, les voy a decir nada más algunos aspectos. Lugar de culto, capítulo 12. Voy a leerles los títulos. Lugar de culto. Precisiones sobre los sacrificios. Estamos en Deuteronomio, capítulo 12. 12. ¿Ya lo tienen? Decía ahí el título. El código deuterocanónico. Pero luego abajo, lugar de culto. O sea, ¿dónde va a hacerse ese culto? Luego la página siguiente. Precisiones sobre los sacrificios. Contra los cultos cananeos. Contra las seducciones de la idolatría. Luego capítulo 14, contra una práctica idolátrica. Animales puros, impuros. El diezmo anual. El diezmo trienial. El capítulo 15, el año sabático, luego los esclavos, los primogénitos. Capítulo 16, las fiestas, Pascua y Ácimos y otras fiestas. Luego los jueces, capítulo 17, las desviaciones del culto, los jueces levitas, los reyes, el sacerdocio levítico y así. O sea, todo esto son como que, no sé si les ha tocado que hacen un contrato y lo que menos leen que es las cláusulas. No lees las letras pequeñas. No, yo no digo que tú, es una expresión, ¿no? Nunca se lee. Y ahí en esas cláusulas vienen. Entonces, digamos que estas son parte de las cláusulas que se van dando, que va a marcar parte de lo que es esta alianza, de lo que se van dando. Incluso tenemos en el capítulo 29, búsquense capítulo 29 del Deuteronomio. Versículo 9, dice la alianza en Moab. Versículo 9 en adelante. Es capítulo 29, versículo 9. ¿Dónde está el título? La alianza de Moab. ¿Ya lo encontraron? Ok, dice, hoy estáis todos presentes aquí ante Yahvé vuestro Dios, vuestros jefes de tribu, vuestros ancianos y vuestros escribas. Todos los hombres de Israel, vuestros hijos y vuestras mujeres, y el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador, para participar en la alianza de Yahvé tu Dios, y en el juramento que Yahvé tu Dios concluye hoy contigo, para que Él te constituya hoy pueblo suyo, y Él sea tu Dios, como te ha dicho, y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago hoy esta alianza y este juramento, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios, como con quien no está hoy aquí con nosotros. Se está refiriendo a las generaciones futuras, ¿sí? Bueno, ya viene toda la narración de esto. Pero lo que quiero que entiendan, ¿cuál era la relación del pueblo de Dios del pueblo judío con Dios? Alianza, 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 alianza. ¿Qué es la oración? Una alianza. Es lo que quiero que entendamos. Vámonos al libro de Josué, rápidamente. Está después del Deuteronomio, capítulo 24. ¿Sí? Y fíjense, en el capítulo 24, versículo 25, está un título, dice, el pacto de Siquem, versículo 25. ¿Ya lo encontraron? Manolito, ¿está en la otra página? ¿La otra? Ay, Manolito, ¿ya lo encontraron los demás? Dice, aquel día Josué selló una alianza con el pueblo. Le impuso decretos y normas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo, mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros.
ella será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de vuestro Dios. Josué despidió al pueblo y cada uno partió hacia su heredad. ¿Qué sucede aquí? Bueno, no es José el soñador, perdón, me equivoqué. Es Josué el que sigue en el segundo, perdón, no sé por qué dije, no es José el soñador, es Josué, es el encargado el segundo de a bordo después de Moisés. Cuando muere Moisés, Josué es el que va a meter al pueblo en la tierra prometida. Pero él funciona como autoridad. A mí me llama mucho la atención, esto va para los papás. ¿Quién es el que va a marcar la alianza? Los papás en los hijos. Por eso dice, Josué selló una alianza con el pueblo. O sea, él no es la alianza con Josué, es en nombre de Dios a través de Josué. Pero esa es la labor de la autoridad, de los papás, sellar esa alianza del pueblo con Dios. ¿Cuál es el pueblo que Dios te ha encomendado? Tus hijos, la familia. Esto es importante. Bueno, son algunos elementos de esta alianza, de la liturgia de la alianza. Luego, vámonos con David. El rey David, que va a hacerse también una alianza muy interesante, donde va a ser escogido, ¿se acuerdan? En el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Ay, ay. ¿No les había dicho el libro? Pues ustedes ya se lo deben de saber. Es capítulo 16. A ver, ya se ubicaron. Capítulo 16. Sí, hay esa famosa alianza davídica, sí, que va a ser muy, muy interesante en diferentes pasajes, sí, en donde vamos a ir viendo algunos elementos. Bueno, David es escogido en medio de todos sus hermanos, el más pequeño, el más insignificante. Eso es lo que vemos, esta realidad, ¿no? Pero déjenme buscarles dónde está esta alianza que se va a hacer entre David y Dios, cuando David es llamado a ser rey, cuando vence bueno, no vence porque no lo mata, no muere muere David, muere Saúl, y viene, creo que no está en estos libros, debe estar en el libro de Crónicas. Déjeme checo las guerras de David, las intrigas que se dan. Bueno, aquí ya vienen las situaciones de intrigas, suplementos, libro de Samuel, libro de Reyes. Déjeme checo. Segunda Samuel. A ver, déjeme checar. Segunda Samuel, capítulo 7. Ándale, aquí está la profecía. La profecía. Fíjense la alianza que va a hacer. Cuando el rey, aquí lo que quiero que entendamos, a veces la alianza no se hace directamente con la persona, sino a través de una persona que le explica. Aquí es el profeta Natán, que está hablando en nombre de Dios para hacer el pacto con David. Muchos de nosotros no tenemos una voz directa con Dios, pero hay personas que hacen esa alianza con nosotros en nombre de Dios. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. ¿Cuándo hacemos esa alianza? En tu bautizo. ¿Quién también te lo hace en nombre de Dios? Tus papás. Cuando te llevan y te enseñan la fe, cuando te enseñan a orar. Estás siendo instrumento de Dios. Fíjense lo que hace. Dice, cuando el rey David se estableció en su casa y Yahvé le concedió la paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo.
Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? No he habitado en casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio, mientras he andado viviendo entre los israelitas. ¿Acaso pedí a algunos de los jueces de Israel, al que los mande, a que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificase una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot, yo te he tomado del pastizal, detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que hayas ido. Te he quitado de delante a todos tus enemigos, y voy a concederte un nombre ilustre, como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que él te edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombre y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán transmitió a David todas estas palabras y esta visión. Ahí hay una alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y le dice a David específicamente: tu trono estará eterno, un descendiente tuyo estará para siempre, eternamente. ¿A quién se está refiriendo? Jesús viene de la tribu de aquí viene la profecía de Jesús, la alianza que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso viendo elementos de la alianza, este elemento que va a ser fundamental para que nosotros entendamos, comprendamos la oración como un elemento importante en la relación con Dios y el pueblo, ¿no? Pudiéramos ir viendo algunos elementos. También se va a dar con los profetas, se va a dar en la época del exilio, posexilio, los profetas. Tenemos ya en el Nuevo Testamento, sería la Eucaristía y la alianza, ¿sí? Ese pacto que se va a dar también en el Nuevo Testamento. Pero es muy interesante entender esto, y nos va a ir ayudando a entender también elementos para cuando hablemos de la oración. Pero la alianza en el Nuevo Testamento no se menciona frecuentemente, no como tal, aunque se da. Es un elemento muy importante, ¿sí? Si queremos irnos a las palabras como tal de alianza, que es en el hebreo, en el Nuevo Testamento, pues es en griego, ¿no? No existe como tal. Pero en el hebreo se utiliza 33 veces palabras semejantes o parecidas al contexto de alianza, al contexto del pacto. Y ahí precisamente vamos a encontrar algunos elementos. Si queremos ver, vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que es la Eucaristía como parte de esta alianza, ¿sí? Y vamos a ir viendo en Mateo capítulo 26, versículo 28, 26, 28. Vamos a encontrar, obviamente para nosotros en la traducción, a lo mejor las palabras no suenan como alianza, pero me estoy refiriendo a los textos originales en griego, que utilizan palabras que son semejantes al término alianza, ¿ok? Pero para que lo entendamos, es Mateo capítulo 26, versículo 28. Aquí sí se utiliza ese término. A ver, ¿quiere leerlo, madre, desde el 26, por favor? Comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo,
lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid, hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, vemos entonces esta término alianza. Para el pueblo judío, para el pueblo cristiano, perdón, ya no era así como que utilizar la palabra alianza, ya era diferente. Aunque aquí en la traducción la palabra es diateque, que se utiliza como término es en griego, y se utiliza como referencia a alianza, y aquí lo traduce como tal, ¿no? Porque esta es mi sangre de la alianza, aunque cuando el sacerdote lo menciona, le dices de la nueva alianza. Las palabras que el sacerdote es de la nueva alianza. La antigua alianza, la nueva alianza. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La nueva alianza que vamos a tener para poder entender esto. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículo 24. 24. Acuérdense que una de las alianzas que se hacían con Dios y el pueblo era el sacrificio de animales, y si había sacrificio era la sangre, era un signo de alianza. Entonces, por eso en la última cena, cuando Jesús dice, esta es la sangre de la alianza, o sea, se está poniendo, entendiendo con todo el contexto judío de sacrificios y marcar un pacto entre Dios y el pueblo, ahora ya no es la sangre de un animal, es la sangre del Hijo que viene a ser esa alianza. Madre. 14:24. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, y podríamos ver otros pasajes que utilizan la misma expresión, tanto en Lucas. Vamos mejor a 1 Corintios. 1 Corintios está después de los Hechos de los Apóstoles. Viene después de los Hechos de los Apóstoles la carta a los Romanos, y después de los Romanos vámonos a Corintios, 1 Corintios 11, 25. 1 Corintios 11, 25. Y habla precisamente de la cena del Señor. Léalo desde el 23, por favor, 23 al 25. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta ahí quédese. No se muevan ustedes de su Biblia. Voy a leerles Éxodo 24:8. Y oigan esta parte. Entonces Moisés tomó las sangres de animales, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Se está utilizando la sangre de un animal, se rocía sobre la gente y se hace esa alianza. ¿Y qué es lo que dice? Esta es la sangre de la nueva alianza. Esa sangre no es que sea derramada en cuanto a que nos aspergen, nosotros la tomamos. Hoy es una señal figurada, pero representa esa liberación y ese pacto entre Dios y el pueblo. Sí queda claro ese aspecto, ¿no?, de la alianza. Entonces, el sacrificio de los animales queda sustituido por la entrega de la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Este vínculo nuevo entre el hombre, ¿sí? Y es un sacrificio de expiación. Ok, vamos a ir viendo que en los relatos que hemos visto sobre la Eucaristía,
lo vimos en Mateo, lo vimos en Marcos, también lo tiene Lucas, también lo tiene en algún aspecto Juan, ¿sí? Este relato de la Eucaristía tiene un sentido de expiación, de pagar una culpa, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Cristo, el dar su vida, el sacrificar su voluntad primero y luego su vida, se ve como una divina disposición, o sea, una alianza de Dios con el pueblo. Yo voy a sacrificar a mi hijo, pongo la sangre para hacer ese sacrificio. En el Antiguo Testamento, ¿quién ponía la sangre? Los hombres. ¿Pero de quién era? Ahora, ¿quién pone la sangre? Dios. Entonces, ¿ven la diferencia del pacto del Antiguo Testamento al pacto del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿quién pone la sangre? Es el hombre de los animales, la sangre de los animales. En el Nuevo Testamento es Dios que pone la sangre de su Hijo para hacer ese pacto, esa alianza. Es un pacto, una alianza nueva y definitiva entre el hombre y él y Dios, ¿sí? Sí, cuando dice, les decía lo que leímos ahorita en Corintios, ¿no? Esta es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Es lo que nos va a dar un elemento muy interesante. Entonces, vamos a entender que esta nueva alianza, este nuevo pacto que se va a dar con el Hijo de Dios, pues no es algo que merezca el pueblo. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero es iniciativa de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? La nueva alianza. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos celebrando el pacto de sangre entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Y valoramos ese pacto porque es un sacrificio del Hijo de Dios. Y esa sangre nos redime, esa sangre nos hace otra vez estar unidos con Dios en ese pacto, ¿sí? Y bueno, obviamente nos da pues todos los elementos necesarios. Es interesante porque en esta alianza por nosotros no podemos, pero en esa alianza el Señor también nos da lo necesario para responder, nos da el Espíritu Santo, que es lo que vamos a recibir el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. O sea, bueno, no lo que lo vayamos a recibir, sino que celebramos pues la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Bueno, entonces son algunos elementos que podríamos encontrar en el Nuevo Testamento. Se menciona también algunos elementos de Pablo, pero en cuanto se va dando el testamento o la alianza, pero pues es interesante. De todas maneras vamos a leerlo. Gálatas, madre, Gálatas capítulo 3, está después de Corintios, Gálatas 3, 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18. Dice: hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa queda anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Bueno, entonces hablando de testamento, hablando de promesa, Bueno, podríamos seguir viendo algunos elementos de la alianza, pero con esto nos quedamos, ya no vamos a ver más de la Biblia. ¿Sí entendieron entonces lo que es la alianza? Todo lo que esto implica. Regresémonos al catecismo de la Iglesia Católica. Y vámonos al número 2562. 2562 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver 2562. Sí. Hablamos, pero yo lo que quise es detenernos donde en la alianza,
en la alianza. Y veíamos algunos elementos que van a ser muy importantes. ¿Qué son? Pues el elemento de la trascendencia de la vida en cuanto a la oración. ¿Ya lo tenemos, madre? ¿Quiere leerlo, por favor? ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Más de 1000 veces, es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Ok. ¿De dónde viene la oración del hombre? Ya lo habíamos visto. Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar donde brota la oración, las Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Ahora, ya entendimos que es una alianza. ¿Qué es una alianza? Un pacto entre dos partes. ¿Qué se necesita para que pueda haber una alianza? Acuerdos. Ahora traduzcámoslo. ¿Qué dijimos que es el corazón? Lugar donde está la voluntad. Yo libremente, tú libremente, hacemos un pacto y nos unimos. Entonces, ¿qué es la oración como alianza? Mi voluntad unida a la tuya. Y ahí es cuando se da esa alianza en la oración. El problema es cuando yo me acerco a la oración con el sentimiento nada más, pero no con la voluntad. No surge el mismo efecto, no hay un pacto, no hay una alianza, porque es más, siento bonito, me gusta, no me gusta, me duele, no me duele. No quiere decir que quitemos los sentimientos, pues es imposible que podamos estar sin sentimientos, ¿no? Los sentimientos son parte de nosotros, pero yo quise que entendiéramos la alianza, porque la alianza le va a dar sentido entonces a la oración, en el sentido de el compromiso que yo libremente acepto hacer contigo. ¿Cuál es? Mi voluntad sometida a la tuya. Esa es la oración verdadera, donde yo busco hacer lo que tú quieres, no busco hacer lo que yo quiero. Te presento lo que yo quisiera, pero yo voy a respetar los elementos del pacto entre tú y yo. Tú pones la pauta, yo te presento lo que quiero, pero no puedo romper los pactos o los estatutos o los aspectos de la alianza que tenemos tú y yo. ¿Sí se está entendiendo la oración desde esta realidad? O sea, estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo a entender el significado de la oración. Estamos en esto de la lección divina y estábamos viendo este aspecto de lo que es el espíritu de oración. Ese es el término de la lección divina, acuérdense. ¿Sí? Dice espíritu de oración. Entonces, estamos viendo primero que la oración es un don, la oración como don de Dios, y ahorita estamos viendo la oración como alianza. Fíjense que, no sé si ustedes entiendan, pero cómo cambia completamente la manera de orar. No que cambie la manera de orar, sino entender la oración como un pacto, en donde yo lo que estoy haciendo es libre y voluntariamente hago un negocio, una alianza, un pacto. Yo confío en ti y me voy a dejar guiar por ti. Ese es el pacto. Tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, y me voy a dejar guiar por lo que tú me digas. Y es más, voy a estar atento a lo que tú me digas. Entonces ya mi oración ya no es de hablar. ¿Cuál es mi oración? De escuchar. ¿Sí entienden cómo cambia ahora? ¿Cómo podemos entender mejor la oración desde este? La carita de Manuel me dice que no, está muy claro. ¿Seguros? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tratar de digerir esta parte porque es muy importante. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso y estamos compartiendo este elemento de la oración. Estamos en el número 2562 tratando de entender este sentido de la alianza, la oración como alianza, en donde concluíamos que dice, es el corazón el que ora, traducido, es la voluntad la que ora. Y para que haya una alianza tiene que estar la voluntad. No puedo hacer yo un contrato si es contrario a mi voluntad. No funciona. Es mi libertad, mi voluntad, mi entendimiento a la hora de hacer la oración. Esto es nada más para entender, en fin, todo lo que vimos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para entender la oración como alianza, como parte de. No es todo solamente alianza, es muchísimo más la oración, pero es una parte importante. Número 2563 dice, el corazón es la morada del catecismo. 2563. Ya, sí habían anotado el 2562, ¿no? 2563. Dice, el corazón es la morada donde yo estoy, coma. El corazón es la morada donde yo estoy, coma. O donde yo habito. O donde yo habito. Abren paréntesis. Abren paréntesis. Según la expresión bíblica, dos puntos y seguido. Según la expresión bíblica, dos puntos y seguido, donde yo, y abren comillas, me adentro, cierran comillas y cierran paréntesis. Repito, según la expresión bíblica, dos puntos y seguido, donde yo, abren comillas, me adentro, cierran comillas y cierran el paréntesis. Punto y seguido. Es nuestro centro escondido. Es nuestro centro escondido, coma. Es nuestro centro escondido, coma. Nuestro centro escondido, coma. Inaprensible, coma. Inaprensible, coma. Es nuestro centro escondido, inaprensible, coma, ni por nuestra razón, ni por la de nadie, punto y coma. Estamos en el número 2563 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y luego dice, entonces, es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie, punto y coma. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Repito, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo, punto y seguido. Luego dice así, es el lugar de la decisión. ¿Sí se entienden eso? Ahí, bueno, ahorita lo vamos a explicar. Es el lugar de la decisión, coma. En lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. En lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. En lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas, punto y seguido. Es el lugar de la verdad. Es el lugar de la verdad, coma. Es el lugar de la verdad, coma. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte, punto y seguido. Es el lugar de la verdad, coma. Allí donde elegimos entre la vida
y la muerte, punto y seguido. Es el lugar del encuentro, coma. Es el lugar del encuentro, coma. Ya que a imagen de Dios, coma. Ya que a imagen de Dios, coma, vivimos en relación, dos puntos y seguido. Es el lugar de la alianza. Punto final. Vivimos en relación, dos puntos y seguido. Es el lugar de la alianza. Muy bien. Fíjense todo lo que está implicado aquí en esta definición. Primero, el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según una expresión bíblica, donde yo me adentro. ¿Se acuerdan dónde dice en la palabra de Dios que tengo que meter? Métete en tu cuarto, cierra las puertas, cierra las ventanas. Cuando cuando Jesús habla de la oración, cuando ores no seas como los hipócritas. Tú entra en tu cuarto, no se refiere a un cuarto, un lugar, se refiere a ese lugar donde radica tu voluntad, tu decisión. Cierra las puertas, cierra las ventanas para que te puedas adentrar en ese lugar. Entonces dice, según la expresión bíblica, donde yo me adentro, es nuestro centro escondido, inaprensible. No es un lugar donde tú puedas decir, aquí lo tengo. No se puede localizar en el cuerpo. ¿Qué parte es? La Biblia lo refiere en el corazón, pero realmente no está en el corazón. ¿Dónde radica? ¿No? En el cerebro. Nadie sabe dónde está ese lugar. Es inaprensible. No puede ser alcanzado ni por nuestra razón, ni por la razón de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Por eso es el lugar sagrado. Solamente Dios puede entrar ahí. Ahí estás tú. Ahí es donde, y viene toda la especificación, es el lugar donde tomamos decisiones. Ven que no tiene nada que ver con el sentimiento. Es el lugar donde vas a tomar la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. El lugar de la verdad. Ahí donde elegimos entre la vida y la muerte. Y que muchas veces esas decisiones salen así y no las pensamos. Pero si aprendemos a estar en oración, nuestras decisiones van a ir marcadas por este lazo, por esta alianza. Pero cuando no está Dios, ¿ven la importancia de esa alianza? Porque ahí es donde radica todas las decisiones que tomamos. Pero cuando estamos en alianza con Dios, nuestras decisiones, no quiere decir que vamos a ser santos, luego, pero nuestras decisiones van a ir creciendo, van a ir madurando, van a siendo cada vez mejores, porque ya no es ese lugar escondido donde pues ni yo puedo controlarlo y pues es que tengo ganas, no tengo ganas, es que lo quise hacer, no. Pero cuando ya está comprometido con una alianza, esas decisiones ya tienen otra fuerza, otra dirección, o empiezan a tenerla. No crean que es de la noche a la mañana y que ya nada más porque lo decidiste, pues ya vas a lograrlo, ¿no? Yo creo que todos tenemos pecados que queremos dejar, situaciones, carácter, como quisiera, que soy bien mula, que soy bien, que quién sabe qué. Bueno, la alianza trae beneficios. Voy a hacer una comparación muy fuera de lugar. El famoso Tratado de Libre Comercio. Supuestamente era beneficio para nosotros y que nos lavaron el coco y fue puro fraude. Eso fue un engaño completo para el pueblo de México. Sí, pues está escrito, pero no. Pero aquí la diferencia es que es un pacto, un tratado espiritual y Dios no falla. Nosotros fallamos. Pero cuando aprendamos a entender y a vivir esto en esa alianza, desde ese lugar, vamos a aprender a hacer oración y vamos a aprender a tomar esas decisiones. Por eso dice, es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar donde vamos a hacer la alianza, o sea, donde vamos a hacer oración. Desde ahí hacemos oración, la verdadera oración. Pero también desde ahí tomamos las decisiones.
Te los voy a plantear de una manera muy sencilla. Un caballo salvaje y un caballo amaestrado. ¿Cuál es la diferencia? El caballo salvaje no lo montas y hace lo que quiere, y caballo amaestrado. Entonces, caballo salvaje es cuando en ese lugar no hay una alianza con Dios. ¿Tienes ganas? Pues vénganos tu reino. O sea, pues es que se me antojó. O sea, las decisiones están guiadas o gobernadas por muchos factores que no tienes tu control. Ay, hoy no tengo ganas. Ay, hoy me voy a quedar dormido. Ay, vénganos tu reino, esto está muy bueno. Y, o sea, nos dejamos guiar muchas veces por eso. A veces, creo que hemos tenido esa experiencia de que lo quieres hacer porque te lo piden. Y dices, no, espérate, no debo de hacerlo. Contrólate, controla. Otras veces, pues no te controlas y órale, te dejas llevar. Pero en la medida en que trabajemos esa alianza, esa conciencia, nuestra fuerza no va a estar en mí, va a estar en quien está dentro de mí, con ese caballo domado, por decirlo de alguna manera para que lo entendamos. La bestia, yo cuando estuve de formador, terminé deformando a la pobre gente, ¿no, verdad? Pero me tocó estar en el segundo noviciado, creo que fue el segundo noviciado, el padre me puso de formador de los novicios, y había un joven que en paz descanse se salió y luego se casó y todo, ¿no? Pero me acuerdo que yo los levantaba para hacer el ángelus a las 5 de la mañana. Y se tenían que levantar, o sea, hacer el ángelus no desde la cama, sino levantaditos, bien levantados. Entonces, pues ya era un hombre un poquito, tendría más o menos mi edad, no era un niño, ¿no? Pero pues lo hacía simpático, aunque luego se hacía sonso, porque les decía, ya levántense. Y empezaba, levántate bestia, no quiero. Y él mismo se contestaba, ¿no? Levántate bestia, no quiero. Que te levantes bestia, no quiero. O sea, hacía la broma de que le estaba diciendo a la bestia de su cuerpo que se levantara, pero la bestia del cuerpo no le hacía caso. No sé si les pasa así a ustedes, esa bestia que tenemos, bestia, o sea, tía, ¿ves? O sea, bestia. Es esa realidad que nos ha costado controlar, ese caballo o esa mula, dependiendo de lo que seas, ¿sí? Que se alebresta y nos dejamos llevar y nos cuesta trabajo. Entonces, por eso la oración ayuda, pero la verdadera oración, donde yo entrego mi voluntad. Y eso es un ejercicio de todos los días. Por eso, cuando hablábamos del sacrificio de Jesús, ¿dónde empieza el sacrificio de Jesús? ¿Dónde? No es cuando Él empieza a padecer. Su verdadero sacrificio es desde antes, bueno, desde que llegó, porque Él viene a hacer la voluntad del Padre. Pero el culmen es en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es precisamente, y fíjense, ahí es precisamente, nos dice una hermanita Gaby, dice, es el lugar de la verdad, donde mi elección me va a llevar a decisiones que me den la vida o la muerte. Si yo tengo la alianza con Dios, no es un freno, no, sino que esa alianza me va a llevar a tomar decisiones de vida. Si no tengo la alianza, las decisiones que voy a tomar son decisiones de muerte, de pecado, de destrucción, que creo que todos hemos sido testigos de esas decisiones que hemos tomado, ¿no? De alguna manera nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por todos estos elementos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Estamos viendo nada más la oración como alianza, ¿sí? ¿De dónde viene esto que estamos viendo? Viene de la lección divina que estamos aprendiendo, la oración dentro del primer paso de la lección divina. Estamos aprendiendo cómo dejar actuar al Espíritu Santo, invocación al Espíritu Santo, y una forma de dejar actuar al Espíritu Santo es a través de la oración. No es dándole órdenes al Espíritu Santo, es dejando que el Espíritu Santo haga ese pacto en nosotros, donde tomamos las decisiones para dejarnos guiar por Él. Pero mientras seamos soberbios, mientras no nos humillemos, mientras no hagamos ejercicios de humillación, de renuncia, si no lo hacemos con el pan, el famoso ayuno, o sea, no somos capaces, ayuno, bueno, al ratito, o sea, si no somos capaces de
de renunciar en algo tan simple, aparentemente, como podría ser el ayuno, la abstinencia. Pues, hombre, cuando queremos tomar decisiones, pues somos esclavos de la muerte. Tomamos decisiones de muerte, nos vamos destruyendo. No queremos. Por una parte está como queriendo salir la voluntad, dice, no, pero nos tienen totalmente sujetos y queremos hacer lo que, pero no, somos llevados porque nuestra voluntad no está sometida ni unida a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. No, pero sí se está entendiendo. Ok, vámonos al último número de la oración como alianza. Último número, es el 2564. 2564. ¿Qué es lo que nos dice este número del 2564? Dice así: la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo, punto y seguido. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo, punto y seguido. Es acción de Dios y del hombre. Es acción de Dios y del hombre. Es acción de Dios y del hombre. Punto y seguido. No, punto y coma, perdón, punto y coma. Es acción de Dios y del hombre, punto y coma. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Acuérdense que es una alianza, un pacto entre Dios y el hombre. Por eso dice, brota del Espíritu Santo y de nosotros, coma. Dirigida por completo al Padre, coma. En unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. En unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Repito todo por si se quedaron con algo. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción del hombre, es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Fíjense, aquí es el resumen de todo esto. Vamos a ver. Dice, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. O sea, ¿cuál es la clave? Estar en Cristo. O sea, Cristo es en donde está. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, lo acepto como mi Dios y le rindo mi voluntad, entonces empieza esa alianza, ¿no? Esa acción de Dios y del hombre. Acuérdense, para que haya un pacto está la parte del que contrata y la parte del que hace el contrato, ¿no? Que va a arrendar y el que va a hacer la otra parte, ¿sí? Por ejemplo, para este domingo que tuvimos la convivencia y contratamos los servicios de Tacos Cheli, ¿sí? No creas que se me ha olvidado cuánto fue, ¿sí? Entonces yo le dije, Manolito, necesito porque vamos a hacer una acción de gracias con toda la comunidad de los colaboradores. Dice, sí, padre. Y pues ya lo contraté, nada más que no me ha dicho cuánto le debo, pero sí. Entonces, ahí está esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer lo mismo del contrato, pero no está Manolito, pero yo llego a su taquería y agarro todo. Eso es robo. Entonces, sí, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros sacamos a Dios de ese contrato? Hacemos robo, hacemos pecado. Por eso, sí, o sea, dice, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. O sea, está la parte humana y está la parte divina.
quita la parte divina y esta parte humana va a ser robo, comete pecado, porque no está la otra parte que regula. Yo llego a la tienda, llego a los tacos y yo me sirvo, la que regula, o sea, porque hay un pacto. O sea, yo libremente, voluntad, libertad, inteligencia o entendimiento, me someto al plan de Dios. María Santísima. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? He aquí la esclava del Señor. Se somete completamente a la divina voluntad. Ese pacto, esa alianza, en donde está la humana voluntad, no la suprime, no la destruye, la humana voluntad se somete libremente, está sometida a la voluntad. Entonces, en la oración está la parte humana y está el Espíritu Santo. Acuérdense, ese lugar inaprehensible solamente puede ser por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces dice, brota del Espíritu Santo y de nosotros. ¿Hacia dónde va la oración? Dirigida al Padre. Cuando no está el Espíritu Santo, ya no va dirigida al Padre, aunque la digamos que es al Padre, a veces incluso la hacemos al demonio, porque no, ¿quién la va a subir al Padre si no es el Espíritu Santo? Dice, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios. Entonces, para que vaya al Padre tiene que estar en unión con la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que todos se salven. La santidad, la salvación. Vean todo lo que es la oración. Es una parte, porque ya vimos todo lo anterior, la oración como don, la oración como don, y que va a ser formidable también. Es un elemento, es un regalo que Dios nos da, pero que necesitamos nosotros entender y comprender cada día para hacernos conscientes de esta gracia y de este don. Y luego sería el número 2565, la oración como comunión. Pero se nos acabó el tiempo. Dios mediante, la próxima semana continuaríamos con este tema sobre la lección divina. O sea, no llevo prisa, ya llevamos como, bueno, nada más de la lección, empezando con esto, llevamos ya creo que 10, no, ahorita les digo cuántos programas llevamos. Mis hermanos que quieran seguirnos, todos estos programas los estoy subiendo, este sería el décimo. Todos los programas de la Lección Divina están en mi muro. ¿Sí? Ahí pueden ver, el último es la Lección Divina parte 9, esta va a ser Lección Divina parte 10. Llevamos ya 10 programas. Y todavía no avanzamos del primer punto, de la invocación al Espíritu Santo. Yo creo que de aquí a 10 años pasamos, no es cierto. Bueno, pero es parte de esa riqueza. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir con una oración, con una bendición para continuar con nuestra programación. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Te damos gracias, Padre del cielo, porque nos has permitido compartir estos momentos de tu palabra, de tus enseñanzas, del poder de la oración, de lo que implica la vida de oración. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos entregar verdaderamente nuestra humana voluntad, para que en este pacto, en esta alianza que queremos hacer contigo, que queremos renovar en ti, Señor, nos sirva también para vivir más plenamente nuestro compromiso como cristianos y compartirlo con nuestros hermanos. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.
Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.